A veces dura un poquito. Ok, listo. Ya empezamos con la grabación. Entonces, nuevamente, buenas noches. Gracias por estar conectados acá. La tutoría número 1 de la asignatura Control Estadístico de la Calidad. Entonces, la forma en la que voy a desarrollar esta tutoría es a través de un caso, ¿ok? Y la idea es que a través de este caso y de esta tutoría, pues ustedes puedan utilizar esto em, de forma importante o interesante o como base para la resolución del caso 1 que ya está disponible ahí para, perdón, caso 2 para el caso 2 que ya está disponible para su resolución en la plataforma. Abrió el día de hoy a la medianoche, ¿ok? Y tienen toda la semana para resolverlo. Entonces, la idea es a través de un caso que ya yo les puse por acá, se los puse al puro final, aquí en la pestaña general, ¿ok? Debajo de la sección de tutorías les puse archivos para tutoría 1 y aquí está caso de estudio que es un archivo de Word y los datos de para ese caso que es un archivo de Excel. Entonces, por acá tengo el archivo de Word ya abierto. Voy a poner un poquito más de zoom para que lo vayamos viendo. Y aquí ya tengo los datos del Excel. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como vamos a desarrollar esta tutoría. Cualquier consulta para los que estén presentes, simplemente no me levanten la mano ahí en el Teams porque no lo voy a ver y simplemente me interrumpen en caso de cualquier duda. Y si tienen dudas más específicas o de cualquier otro tema que no sea específicamente de esto, lo podemos ver al final de la tutoría. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con este caso, recuerden, específico para la tutoría 1. Entonces dice, una empresa que fabrica y exporta dispositivos electrónicos tiene 3 líneas de producción que realizan la misma función, es decir, producen lo mismo, son exactamente iguales las 3 líneas y trabajan 24/7. Este tipo de industria pues es muy intensiva y pues producen cientos de miles de unidades por semana, por mes, millones de unidades al año, ¿verdad? Dice, recientemente el ingeniero en producción del área se ha preguntado sí, perdón, aquí es, si las líneas de producción o si todas, madre mía, aquí vamos a quitarlos, si todas las líneas de producción se comportan de la misma manera. Ha decidido realizar un análisis con diferentes herramientas de calidad para lograr su cometido. Dice, en el archivo de Excel se le proporcionan 50 tiempos de producción de un mismo producto en las líneas de producción 1, 2 y 3. Asimismo, se le brindan la cantidad de unidades defectuosas por hora después de haber recolectado la información durante 3 días seguidos, es decir, 72 horas. A partir de la información brindada en el archivo de Excel, realice lo siguiente, ¿ok? Y entonces lo primero que nos pide es realice pruebas de normalidad para cada una de las líneas de producción y concluya sobre los resultados obtenidos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está el archivito de Excel. Voy a poner un poquito más de zoom porque yo no sé cómo lo pueden ver ahí, ¿ok? Viene una pestaña donde vienen los tiempos, ¿ok? Entonces se tomaron 50 tiempos, ¿ok? 50 tiempos de producción para un mismo producto en 3 líneas diferentes. Aquí vienen las 3 líneas y los 50 tiempos para cada una. Y viene una pestaña donde están los defectos, ¿ok? Igual vienen eh, divididos por línea y por hora. Son 3 días seguidos y cada hora, aquí lo dicen, se revisan 30 unidades, ¿ok? 30 unidades por hora. Y aquí viene la cantidad de defectos de cada una de esas líneas en cada una de las horas durante 3 días seguidos, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que nos pide el caso es realizar pruebas de normalidad para cada una de las líneas. Esto nos va a servir de base para determinar muchísimas cosas. Recordemos de estadística, llámese 1 y 2, que la normalidad es sumamente importante para muchísimos cálculos del control estadístico de la calidad. Y entonces nosotros como futuros ingenieros industriales tenemos la responsabilidad de tratar
con responsabilidad los datos a los que nos estamos enfrentando. Cuando yo digo tratar con responsabilidad los datos a los que nos estamos enfrentando, esa responsabilidad es no asumir normalidad. Nunca podemos asumir normalidad. Ese es el uno de los graves errores que comete el ingeniero industrial, o muchos ingenieros, o muchos profesionales, y es que se ponen a hacer análisis estadísticos, ya sea para calidad o no, y muchos de esos análisis estadísticos que ejecutan requieren o asumen o se necesita asumir la normalidad, pero nunca el profesional hace la comprobación de si hay normalidad o no. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer por acá. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar este archivo que yo les puse de los datos, está en Excel, pero vamos a trabajar todo el desarrollo del caso, lo vamos a trabajar en Minitab. ¿Por qué? Porque Minitab tiene todas las herramientas que nos pide el caso, o todo lo que nos pide el caso lo podemos desarrollar ahí en Minitab y es muchísimo más sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar todos los datos de los tiempos en Minitab. Entonces vamos a hacer aquí una copia. Nos vamos a Minitab y acá los vamos a pegar. Ok. Entonces aquí le voy a poner que esto se llama los tiempos de producción. Ok. Y de una vez voy a aprovechar y voy a crear otra hoja donde vamos a tener los defectos por línea. Y me voy a traer de una vez esos datos. Bueno, es importante que esos tiempos, los tiempos están dados en segundos, ¿ok? Aquí el Excel nos lo dice, entonces estamos hablando de segundos por unidad. Y aquí en defectos, que es importante tomar en cuenta que se revisan 30 unidades por hora. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la cantidad de defectos por hora, me lo voy a traer también para acá, ¿ok? Entonces ya puedo dar cierre a este archivito de los datos. ¿Ok? Bueno, quiero esconder esto. Ok, entonces ya tenemos en Minitab los tiempos de producción y los defectos por línea. Entonces, lo primero que nos pide el caso es realizar pruebas de normalidad y necesitamos realizarlo para cada una de las líneas, ¿ok? Entonces, esas pruebas de normalidad nos vamos a ir a estadísticas, ¿ok? Estadísticas básicas, ¿ok? Y acá nos vamos a prueba de normalidad. En variable vamos a escoger primero la línea 1 y todo lo demás lo vamos a dejar así como está. Debemos recordar de estadística 2 que las pruebas de normalidad hay varias pruebas de normalidad, pero la más utilizada de manera general es la Anderson-Darling. Por eso es que voy a dejar marcada la prueba de normalidad Anderson-Darling. ¿Ok? Y aquí en título voy a poner prueba de normalidad para línea 1. ¿Ok? Ok. Y lo que voy a ir haciendo acá es en este archivo de Word, voy a ir haciendo la solución. Ok, lo voy a ir poniendo por acá. Solución. Ok, entonces para esta parte 1.
Realice pruebas de normalidad para cada una de las líneas de producción. Concluya sobre los resultados obtenidos. ¿Ok? Entonces, primero, lo que voy a hacer es agarrar este gráfico. Acá en esta lista desplegable, uno lo puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es darle copiar gráfica y la voy a pegar por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante de esta gráfica para determinar si hay normalidad? Bueno, primero hay que recordar que hay una cuestión visual acá. Donde está la línea roja es la distribución que deberían de seguir los datos si fueran normales. Quiere decir que si los puntos azules están, la gran mayoría, sobre la línea roja o muy cerca a la línea roja, entonces nosotros podríamos decir que hay normalidad. Eso es un punto de vista visual. Claro, que a veces puede ser muy subjetivo, pero yo podría decir de buenas a primeras, sin saber ninguno de los valores de los parámetros que están en esta gráfica, yo podría decir que hay normalidad, porque muchos de los puntos o casi todos los puntos están sobre la línea roja. Pero bueno, la manera objetiva de poder concluir que hay normalidad en los datos para la línea 1 es el valor P, ¿ok? Este que viene acá. Entonces, el valor P, vamos a marcarlo por acá. ¿Ok? Ese valor P es de 0.658. Entonces debemos recordar de estadística 2 que cuando el valor P es mayor que 0.05, entonces, que ese es el valor de significancia, entonces estamos hablando que los datos sí son normales. ¿Ok? Una prueba de normalidad es una prueba de hipótesis, hay que recordar eso, ¿ok? Y entonces para tomar decisión acerca de una prueba de hipótesis debemos recordar que con quien tomamos decisión es a través del valor P. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia alfa, que normalmente se trabaja con un 0.05, que es un 5%, entonces si el valor P, y eso lo voy a poner por acá, voy a ponerles recordatorio. Si el valor E es mayor que 0.05, alfa o nivel de significancia, ¿no? Entonces hay normalidad. ¿Ok? Entonces, después de haber hecho ese recordatorio, podemos concluir, se concluye que los datos para la línea 1 son normales, ya que 0.658 es mayor que 0.05. ¿Ok? Y esta es la parte importante acá, que hay normalidad. Vamos con la línea 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí está Karina también, bienvenida. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo bien hasta el momento. Perfecto. Ok. Bueno, entonces sigamos por acá. Vamos con la prueba de normalidad para la línea 2. Ok, entonces nos vamos a Minitab.
estadísticas básicas, prueba de normalidad. Y ahora ya no escogemos línea 1, sino que línea 2. Aquí le vamos a llamar a este gráfico prueba de normalidad para línea 2. ¿Ok? Vamos a copiar la gráfica. Aquí, pues lo mismo. Esto aquí, los datos sí están un poquito más dispersos, pero igual hay muchos puntos sobre la línea roja. Y el valor P es de 0.337. Entonces, al igual que con la línea 1, entonces se concluye. Los datos para la línea 2 son normales, ya que el valor P, que es 0.337, es mayor que 0.05. Y vamos a ver qué pasa con la línea 2, perdón, con la línea 3. Estadísticas básicas, por anormalidad, línea 3, y aquí le vamos a poner línea 3. Nos vamos a llevar esto para acá. Vean que el valor P dio 0.72. Ok. Entonces, también podemos concluir que hay normalidad aquí. Se concluye que los datos para la línea 3 son normales, ya que 0.272 es mayor que 0.05. Entonces, de manera general, voy a hacer estos gráficos un poquito más chiquititos para que me queden. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que podemos concluir de forma general es, voy a dar aquí una conclusión, se concluye de forma general que los datos de las tres líneas de producción son normales, por lo que se puede asumir normalidad en los cálculos de capacidad y otros relevantes. ¿Ok? Entonces, ya ahí matamos el punto número 1, que era verificar, bueno, no era verificar, era realizar pruebas de normalidad y ya concluimos de que todos son normales. Vamos por el punto 2. Ok, voy a llevármelo por aquí abajito. Dos. Dice, se sabe que con un tiempo de procesamiento de 30 segundos, ok, voy a marcar esto por acá, 30 segundos se logra alcanzar el punto de equilibrio financiero, ok. Recuerden que el punto de equilibrio financiero es decir, en qué punto no se generan ganancias, pero tampoco se generan pérdidas, es decir, salimos lo que llamamos tablas, ok. Entonces, esta empresa ha determinado que para ese proceso, el tiempo de procesamiento, el tiempo de producción por unidad tiene que ser 30 segundos para llegar al punto de equilibrio, es decir, no generar pérdidas, pero tampoco ganancias. ¿Qué quiere o qué significa eso? Que si estamos por encima de 30 segundos, entonces vamos a generar pérdidas porque estamos durando más de lo que deberíamos durar y entonces eso nos va a incrementar los costos de operación, etcétera, etcétera, y entonces vamos a generar pérdidas financieras.
Por el contrario, si las líneas de producción pueden tener un tiempo de producción menor a 30 segundos, entonces logramos más bien generar ganancias. Entonces 30 es ese número mágico que nos va a determinar si generamos pérdidas o si generamos ganancias. Entonces, basado en esos 30 segundos, A nos pide qué tipo de especificación se debe generar con el tiempo para lograr el punto de equilibrio financiero. Entonces, pues bueno, aquí es una respuesta sencilla y la respuesta es, se debe generar una especificación de límite superior, ya que a partir o después, ya que después de 30 segundos se generan pérdidas financieras. ¿Okay? Básicamente, ese va a ser nuestro límite superior de tiempo de procesamiento, tiempo de producción de esos dispositivos electrónicos en las líneas 1, 2 y 3. Ahora dice, realice análisis de capacidad para cada línea de producción por separado y todas juntas. Y luego en C, interprete los valores de los índices de capacidad encontrados. ¿Ok? Entonces, vamos a generar esto, los análisis de capacidad, y luego vamos a hacer en C toda una interpretación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nos vamos a Minitab y nos vamos a ir aquí a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, ¿ok? Y nos vamos a ir acá a normal, ¿ok? Porque sabemos que nuestros datos para las tres líneas son normales. Entonces vamos a hacerlo para una columna individual, primero, línea 1, y dice tamaño del subgrupo. Bueno, no hay subgrupos, es un solo grupo de tamaño de 50, porque la muestra era 50, ¿ok? El tamaño de muestra era 50. Y aquí le vamos a especificar que tenemos un límite, o más bien una especificación de límite superior de 30 segundos, ¿ok? Y ya con solo eso es suficiente para poder generar el informe de capacidad. Aquí simplemente lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo y ya luego hacemos los análisis. ¿Okay? Voy a hacerlo más chiquitito. ¿Okay? Ahí tenemos el de línea 1. Vamos a hacer el de línea 2. No sé si se sabían este tip, pero en Minitab, esta ventanita que está acá, lo lleva uno a la última ventanita donde uno estuvo o en el último cuadro de diálogo donde uno estuvo. Entonces, para evitar otra vez darle estadísticas, herramientas de calidad, etcétera, etcétera, entonces nosotros le podemos dar esta ventanita y llegamos nuevamente al último cuadro de diálogo donde estuvimos. Entonces, ya no vamos a trabajar con línea 1, sino que con línea 2 y todo lo demás, pues no cambia. ¿Ok? Vamos a dar a aceptar. Tenemos línea 2. Nos vamos a llevar esto a Word. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir con línea 3. Okay. Ahí ya tenemos línea 3. Entonces, ya teniendo los tres análisis de capacidad, entonces vamos a proceder con, voy a hacer este más chiquitito para que quede uno ahí adentro. Hijo de pucha, ahí tiene que ser más pequeño. Profe, ahí él no se le va a mover porque tiene que darle como un enter, porque están todos pegados, tanto imagen 1, 2 y 3. Tiene que darle como enter. Ah, ok, ok.
Bueno, ya ahí pasó. Mejor la voy a dejar abajo. Está demasiado chiquitita para visualizarla aquí. Ok. Bueno. Y luego en C, lo que tenemos que hacer es interpretar los valores de los índices de capacidad encontrados. Entonces voy a irme aquí a Minitab porque aquí lo podemos visualizar mejor. Vamos para el de línea 1. Al darle doble clic, aquí lo puedo visualizar mejor. Entonces, veamos. No tenemos límite de especificación inferior, ¿verdad? Porque estamos trabajando meramente en un número que nos permite obtener el equilibrio financiero y el caso no lo está dando. No tenemos un objetivo, es decir, una media objetivo o un número objetivo, que el caso no nos lo da, por lo que lo único que nos muestra acá es el límite de especificación superior, que es el número de los 30 segundos. La media para la línea 1 es de 24.9 segundos, ¿ok? Vean que está por debajo, ¿ok? Por debajo la media de lo que es el límite. Eso quiere decir que está, pues podríamos decir que sí está por debajo, bastante por debajo la media, pero esto es lo bonito de la estadística y principalmente de la estadística para control de calidad, porque ya aquí vemos la desviación estándar. La desviación estándar, si bien es cierto, la media está baja conforme, o comparándola con el límite de especificación superior, esta desviación estándar está relativamente larga, amplia o grande, tanto para largo plazo como corto plazo. ¿Qué es aquí lo más importante? Esto, el CPK. El CPK de 0.66. Y ahí nos vamos básicamente a lo que dice la página 102 del libro, donde dice que si CPK es menor que 0 o es negativo, entonces pues lo que eso nos está diciendo es que no se está cumpliendo con alguna de las especificaciones. Y pues bueno, la única especificación que tenemos aquí es la del límite superior. Entonces podemos concluir o interpretar que el CPK al ser 0.66, entonces línea 1 tiene un CPK de 0.66, lo que significa que la línea no es capaz y no cumple con la especificación, ¿ok? No cumple con la especificación del límite superior, por lo que esta línea está generando pérdidas, ¿ok? A nivel financiero, esta línea me está generando pérdidas, no me está llegando al punto de equilibrio, ¿ok? Vamos a ver línea 2. Nos vamos acá, vamos a cerrar este, veamos línea 2. ¿Ok? Línea 2, pues tiene una media mucho más baja de 23.43, pero vean que inclusive, además de que está más baja que línea 1, tiene una desviación estándar más baja que línea 1, ¿ok? Casi una unidad más baja que línea 1. Por eso es que vean cómo se comporta aquí estos datos normales y están muy corridos hacia la izquierda del límite de especificación superior. Y eso lo terminamos de comprobar con este CPK de 1.26. Bueno, otra cosa que no vi acá y que es sumamente importante en la línea 1. Vean que de 1.000.000 de unidades procesadas en la línea 1, en el largo plazo podemos esperar 22.474 unidades defectuosas. Ajá, por encima del límite de especificación superior. Entonces, ay, perdón, sí, sí, estamos en línea 1. Entonces, voy a ponerlo eso como adicional. Se tiene además una cantidad esperada de
22.400, voy a redondear hacia arriba, 22.475 unidades por unidades defectuosas por millón. ¿Ok? Eso es demasiado. Saquemos ese cálculo. Entonces vamos a decir que 22.475 entre millón por 100 es un 2.25%, lo que equivale a un 2.25%. Cualquiera diría, bueno, pero un 2.25% de partes defectuosas no es nada. Bueno, es que es un número pequeño comparado con 100. Lo que pasa es que cuando usted lo lleva y lo pone en contexto de una industria de dispositivos electrónicos que produce millones de dispositivos por mes, por año, esto es un montón de plata. Entonces estamos diciendo que por cada millón estás votando o están saliendo defectuosos 22.475. Si esto se votara y le asocia a usted un costo por defecto, estos son millones de dólares, ¿sí? Millones de dólares, o miles de dólares, o cientos de miles de dólares. Es un montón de plata. Entonces ahí terminamos de corroborar que línea 1 nos está generando meramente pérdidas. Pérdidas. Ahora vamos con línea 2. O retomamos línea 2 porque ya lo habíamos iniciado, perdón. Entonces, línea 2 parece que es una línea que está muy bien, porque en términos de CPK tiene un 1.26 y si usamos de referencia el libro en la página 102, pues vemos más bien que un índice de CPK mayor a 1.25 en un proceso que ya existe se considera como un proceso con capacidad satisfactoria. ¿Ok? Entonces, podemos concluir eso. Podemos concluir que tiene un CPK de 1.26, lo que significa que la línea tiene una capacidad satisfactoria, ya que es una línea existente. Vean que el libro también habla de cuando es una línea de producción nueva, que se pide un valor de CPK de 1.45 o mayor a 1.45, pero esta es una línea ya existente, ¿ok? Entonces, con ese 1.26 ya podemos concluir de que tiene una capacidad satisfactoria, ¿ok? Y ahora, en términos de unidades defectuosas por millón, vean qué interesante. A largo plazo, solo redondeamos para arriba, 76 unidades defectuosas por millón. Ok, entonces estamos hablando que 76 entre 1.000.000 por 100 es un 0.01, redondeemos para arriba, un 0.01%. Es un 0.01% de unidades defectuosas por millón. Realmente la cantidad de defectos que está generando esta línea es muy, muy, muy baja. ¿Ok? Entonces, en términos de defectos por millón, la línea tiene un comportamiento satisfactorio al generar únicamente 76 defectos por millón a largo plazo, lo que equivale a 0.01%. ¿Ok? Eso es línea 1, esto es línea 2 y ahora vamos con línea 3. Vamos
Vamos a ver línea 3. Y entonces línea 3 nos dice que la media de la muestra pues es la mayor de todas, es de 27.6 y con una desviación estándar inclusive menor que línea 2. Ojo, qué interesante, porque esto lo que nos dice es que esta línea 3 tiene un tiempo de producción más alto que los otros, pero con una desviación estándar menor. Es decir, está haciendo las cosas mal, pero consistentemente o con poca variación. ¿Sí me explico? Esto es lo interesante de poder interpretar todos estos datos. Ahora veámoslo desde el punto de vista de capacidad. Esta línea tiene un CPK de 0.49, es el más bajo de todos. 0.40, sí, es el más bajo de todos, generándonos prácticamente 68,000 defectos por cada millón de unidades procesadas, lo cual es bastante alto. Entonces voy a copiar básicamente lo que tiene la línea 1, porque va a aplicar casi que lo mismo. Entonces tiene un CPK de 0.49, que eso significa que la línea no es capaz y no cumple con la especificación del límite superior y que está generando pérdidas, ¿ok? Se tiene además una cantidad esperada de, y aquí vamos a ponerlo, 67,936 unidades defectuosas por millón, lo que equivale, y ya vamos a ver cuánto es este porcentaje. 67,936 entre 1,000,000, 100, son prácticamente 6.8%, 6.80%. Muchísimo mayor que las otras líneas. Entonces, ¿qué podemos? Bueno, aquí decía que teníamos que hacer un análisis de capacidad, todas por separado, ¿ok? Y luego todas juntas. Ese no lo hemos hecho, el de todas juntas. Voy a ponerlo por acá. Para eso, yo lo que recomiendo, voy a ponerlo acá, todas juntas. Bueno, ya borramos lo que venía en el Excel. Entonces, me voy a traer todas estas y los voy a poner en una sola columna. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el análisis de capacidad de todas juntas. Entonces vamos nuevamente al último cuadro de diálogo. Ahora van a ser todas juntas. Ya el tamaño del subgrupo no son 50, porque son 150 datos. ¿Okay? Y sí tenemos la especificación superior de Plane. ¿Okay? Entonces vamos a llevarnos esto. Lo vamos a pegar por acá. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Y ahora vamos con la interpretación de todas juntas. Vamos a ver qué pasa, a ver si la línea 2 compensa lo que hace mal la línea 1 y la línea 3, pero parece que no, porque tenemos una media de 25 segundos, ¿ok? Con una desviación estándar muy alta de 2.64, 2.65 a largo plazo, ¿ok? Si vemos el CPK, muy malo, por debajo de 1, 0.59, quiere decir que el proceso no es capaz y que no está cumpliendo con la especificación del límite superior y que de manera general las tres líneas juntas nos generan a largo plazo 38,694 defectos por millón. Entonces, prácticamente todas juntas, realmente el impacto que tiene la línea 1 y la línea 3 es muy grande y entonces lo bueno que hace la línea 2 no puede ser o no balancea lo malo que hacen las otras dos líneas. ¿Ok? Entonces vamos a decir que todas juntas tiene un CPK de 0.69
59, lo que significa que todas las líneas, uy, en conjunto, toma, no son bases y no cumplen con la especificación del límite superior, por lo que se están generando pérdidas. ¿Okay? Se tiene además una cantidad esperada de 38.694 unidades defectuosas por millón, lo que equivale, y ya vamos a ver cuánto es, 38.694 entre 1.000.000 por 100, es un 3.9%. 3.9%. Sí, ya redondeado, 3.9% de defectos por millón. Entonces, ¿qué podemos concluir? Básicamente, línea 1 no es capaz, línea 2 sí es capaz y realmente tiene un CPK muy bueno, y línea 3 tampoco es capaz. Lo bueno que hace la línea 2 no puede esconder o tapar lo malo que hace línea 1 y línea 3. Lo estoy diciendo de una manera muy cruda, ¿verdad? Pero básicamente es el impacto de la falta de capacidad de las líneas 1 y 3 es mucho mayor negativamente que el impacto positivo que tiene la línea 2 con su buena capacidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahí tenemos a Ivania también conectada, bienvenida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, parece que Hola, yo no. hasta ahora no. Ok, perfecto. Entonces ya hicimos la parte 2, vamos con la parte 3. Ok. Bueno, entonces, me lo voy a llevar por acá. Profe, así preguntita rápida. Claro. Pues todos esos valores tienen comportamiento normal, pero vamos a ver como algún caso en el que se pueda determinar ese tipo de cosas cuando el comportamiento no lo es. Bueno, en esta tutoría no, pero yo lo que le Ah, recomiendo, sí. ajá, en esta tutoría no, pero no le puedo decir si en el futuro, en el resto de tutoría sí. Y eso Ah, es ok. esa es una muy buena pregunta, porque yo le voy a ser muy sincero. Cuando ya uno se enfrenta, una cosa es la universidad y otra cosa ya es el trabajo, ¿verdad? Y ya cuando usted se Sí, enfrenta con los datos reales, pasa mucho que no hay normalidad. Eso pasa, pero demasiado frecuente. Lo que sí, pasa, es común. sí, sí, sí. Lo más normal es que no sean normales. Eso es lo más típico que pasa ya cuando usted está ahí en la planta de producción o en lo que usted esté analizando y entonces usted dice, pucha, pero todo lo que yo vi, todo lo que analicé y todo lo que aprendí era perfecto porque de ahí todos los datos eran normales y ahora qué hago yo cuando estos datos no son normales. Bueno, primero que todo, se tiene que felicitar a usted misma por decir, bueno, estoy haciendo una prueba de normalidad y me estoy dando cuenta que no son normales. Y cuando usted se da cuenta que los datos no son normales, pues bueno, hay muchos de estas herramientas que se pueden utilizar con no normalidad. Por ejemplo, en esta de las herramientas de calidad, el análisis de capacidad, vea que usted aquí tiene la opción cuando los datos no son normales. ¿Ok? Ujú. Entonces ya por ahí ya tiene, digamos, herramientas o ya existen herramientas que se utilizan cuando no hay normalidad de los datos. Ahora, esa es una salida sencilla y muy práctica, pero la otra salida, que puede resultar un poco más compleja, pero válida, es transformar los datos. Y usted puede hacer transformaciones como esta que dice acá, transformación de Johnson. ¿Ok? Dice transformar los datos para ajustar una distribución normal
Ay, hijo de pucha. Ok. Antes de realizar un análisis de capacidad, se puede utilizar una variedad de datos no normales. Bueno, lo que usted hace o lo que puede hacer es transformar sus datos. Hay bastantes opciones, o más bien, hay opciones para hacer esto. Una es hacer una transformación de Johnson. Entonces, no me voy a poner a explicarle cómo hacer una transformación de Johnson, porque para eso está Minitab, y además esto en algún momento, no sé si lo tuvieron que ver en estadística 2, probablemente sí. Eh, pero la respuesta rápida a su pregunta es, lo más normal es que cuando esté en la calle se vaya a topar con datos no normales, entonces no se tiene que preocupar. Eh, Eso es el punto número uno. El punto número dos, que ya existen muchas herramientas dentro de Minitab para trabajar con datos no normales, como ese análisis de capacidad que venía ahí para datos no normales. Y la tercera opción es hacer una transformación. Usted puede trabajar con una transformación de Johnson, como le estoy mostrando ahí en pantalla, y la otra, que es muy interesante y es de estadística 1, es trabajar con el teorema del límite central. Si usted trabaja con el teorema del límite central, usted puede obtener normalidad. ¿Ok? Eh, Dígame que sí, pero ¿se recuerdan qué es el teorema del límite central? Bueno, no importa, no pasa nada. El teorema, ¿sí han escuchado alguna vez en su vida el teorema del límite central? Porque si no, eso sí me preocuparía. Sí, sí se ha Sí, escuchado. claro. Ah, bueno, Sí. ok, bueno, ok. Es Pues, la Bien. tendencia de estar en el eso no promedio. está. Ok, bueno, eso, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, Lo del, Sofía. no, yo. Ah, Ivania. No, Iván. Sí, Ajá, ok. Entonces, el teorema del límite central lo que dice es que si, por ejemplo, estos datos que tengo aquí, que estoy mostrando de línea 1, línea 2 y línea 3, son promedios, es decir, este 2580 que se muestra aquí es el promedio de otras muestras, y si todos estos datos son promedios, entonces por el teorema del límite central, esos datos van a ser normales. Entonces, básicamente es que cuando sus muestras están basadas en promedios, sus datos van a tender a ser normales. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo cuando se enfrente a un proceso o datos que esté tomando y que resulta que no son normales? Pues vaya y eso sí va a tener que invertir muchísimo más tiempo y entonces tome muestras de al menos 30 datos y saque el promedio. Y ya con eso ya obtuvo un dato. Haga eso 30 veces más. 30 veces por 30 datos y va a tener 30 promedios. Esos 30 promedios, si usted los analiza, le van a dar por el teorema del límite central muy aproximado a una distribución normal. Entonces esa es la otra forma de poderlo solucionar. No importa de qué distribución vengan esos datos, puede ser chi cuadrado, puede ser Poisson, o sea, no importa, bueno, Poisson no porque es para variables discretas, pero puede ser exponencial, puede ser de cualquier tipo que sea continua y usted va a poder transformar a través del límite, teorema del límite central, transformar esos datos a normales. Entonces, ese es otro tip. Y se requiere invertir muchísimo más tiempo que hacer una transformación de Johnson, pero sí les digo que en la práctica funciona mejor si lo hacen por. Yo al menos me quedo más tranquilo si fuera por teorema del límite central que hacer una bendita transformación de Johnson. ¿Por qué? Porque usted llega y le tiene que presentar esto a un gerente y tal vez ese gerente no tenga formación académica en la parte de estadística y usted llega y le dice que hizo una transformación de Johnson para obtener la normalidad y le va a dar un derrame cerebral. Entonces, mejor irse con lo más sencillo, no le dice a nadie que se necesita normalidad y usted está tranquila de que está haciendo los análisis con datos que son normales porque provienen de una transformación a través del teorema límite central.
No sé si le respondí la pregunta a la persona, no sé cuál de las tres había preguntado lo de los datos no normales. Profe, súper bien. Muchas gracias. Pura vida, con mucho gusto. Ok, bueno, regresamos. Estábamos aquí en, yo no sé por qué esto no me quiere mostrar. Yo le estoy diciendo que continúe, pero bueno, este va a ser, si le pongo 3. Voy a poner un 3 así a la brava y ya. Ok. Compare los tiempos de producción de todas las líneas a través de las siguientes herramientas y concluya para cada una de ellas. Ok. Entonces aquí vamos a hacer ciertas cositas de estadística 2 que son importantes. Ok. ANOVA de un factor. Bueno, entonces nos vamos a ir aquí a estadísticas, ANOVA, y aquí está, ANOVA de un solo factor, ¿ok? Esto es importante, dice, esta es la primera opción que nos tira el cuadro de diálogo en Minitab, nos dice, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Pues no, los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor, ¿ok? Porque tenemos a línea 1, línea 2 y línea 3 en una columna diferente, ¿ok? Entonces acá le doy clic a este cuadro de respuestas y aquí ya puedo poner línea 1, línea 2 y línea 3, ¿ok? ¿Ok? Acá en gráficas le dejamos todo eso. Esta es importante. Yo quiero este 3 en 1. Ok. Y le vamos a dar aquí, vamos a ver opciones, sí, 95% de confianza, comparaciones. Profe, no sé si solo yo, pero solo estoy viendo el documento de Word. ¿En serio? Ya, Ya, ya. ok, Creo Sí, ok. que es que sí. ahorita que refresco un poco más lento, entonces, Ajá, ok, ok, tal vez sea de ahí el internet. Ok, entonces lo que hice fue, meterme aquí en Minitab, en estadísticas, ANOVA de un factor, y acá importante escoger la segunda opción porque cada uno de los datos de las líneas están en columnas diferentes. Entonces aquí puse que están en las líneas 1, 2 y 3, y aquí en gráficas le puse esta que nos muestra una gráfica de 3 en 1, que va a ser importante. Ok, y aquí le voy a dar a aceptar. Ok, entonces aquí nos tira todo este ANOVA. Ok, aquí hacemos un repaso de lo que es pruebas hipótesis, porque al final de cuentas un ANOVA son pruebas hipótesis. Ok, la hipótesis nula es que todas las medias son iguales, entonces queremos comparar las líneas. Entonces, si nosotros queremos comparar a través de un ANOVA de un factor, nosotros vamos a decir, bueno, la hipótesis nula es que todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa es que no todas las medias son iguales, es que al menos una es diferente. La ventaja que tiene, digamos, el beneficio que tiene la ANOVA es que nos puede decir si hay una diferencia o no. ¿Ok? Ahora, la desventaja que tiene es que solo podemos saber cuál. O sea, solo podemos decir si no son iguales, ¿ok? Solo podemos decir que alguna no es igual. Esa es la desventaja que tiene, ¿ok? Pero ahora, con los gráficos que vamos a generar, vamos a podernos dar cuenta quién realmente es la diferente, ¿ok? Entonces tenemos un nivel de significancia alfa de 0.05. Esto es igual a las pruebas de normalidad que hicimos ahora. Entonces, ¿cómo es que nosotros interpretamos los resultados de un ANOVA? Basado en el valor P o comparando el valor P versus el valor de significancia alfa, que es de 0.05. Si P es mayor a 0.05, entonces nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula, que es que todas las medias son iguales. Si el valor P es menor que 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula y por ende vamos a decir que no todas las medias son iguales. ¿Ok?
Entonces ahí tenemos la información de los factores. Aquí vienen, son 3 factores, línea 1, línea 2 y línea 3. Y aquí está el análisis de varianza. Lo voy a copiar. Mejor lo voy a copiar como imagen. Y me lo voy a traer a Word. Ok. Ahí está el análisis de varianza. Entonces, aquí vamos a concluir de una vez porque dice concluya para cada una de ellas. Entonces, al menos una de las medias es diferente, ya que el valor P es 0.000, es menor que el nivel de significancia alfa, que es 0.05. ¿Okay? Entonces vean que, como les decía, acá tenemos la ventaja de que ya sabemos de que son diferentes, pero no podemos decir exactamente cuál. Esa es una de las desventajas que tiene esto. Claro, hay unos métodos de comparación, como el método de comparación de Tukey, pero aquí no se los estamos pidiendo, pero se puede hacer y a utilizar alguna otra herramienta. Por ejemplo, también un análisis de medias. Vean que aquí en B dice análisis de medias. Aquí podemos, dentro del mismo ANOVA o de los resultados de la ANOVA, si seguimos bajando, ahí viene el resumen del método y aquí viene un análisis de las medias. Entonces, vean, vamos a agarrar este análisis de las medias, lo vamos a copiar como imagen. Voy a tirar esto para abajo. Análisis de las medias. Ok. Entonces aquí también podemos concluir. Vean que aquí lo bonito es que ya podemos en una sola imagen ver, voy a poner un poquito más grande, ya podemos ver cuál es la media de cada una de las líneas, la desviación estándar y los intervalos de confianza de esa media a un 95% de confianza. Ok, entonces esa línea 1 tiene una media de 24.90, línea 2 de 23.43 y línea 3 de 27.6. Vean los intervalos de confianza. Entonces, realmente las tres son muy diferentes entre ellas. ¿Ok? Línea 2 ya vimos que es la mejor si lo comparamos desde un punto de vista económico, ¿verdad? Porque no nos está generando pérdidas. Pero si queremos ver, hay mucha diferencia bueno, realmente no hay tanta diferencia entre las medias de línea 1 y línea 2, pero sí hay una diferencia grande en la desviación estándar. Porque vea que la línea 2 se mueve, ya que tiene una desviación estándar de 1.73, se mueve con un 95% de confianza, esa media se mueve entre 22.9 y 24, ¿ok? Sin embargo, la línea 1, que tiene una media, si quisiéramos algo parecido a la línea 2, la desviación estándar es más alta y esa media, con un 95% de confianza, se mueve entre 24.3 y 25.5. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Entonces, del análisis de medias, se puede concluir las tres líneas son bastante diferentes entre sí. Y que la desviación estándar en la línea 3 es la menor, pero con la media mayor de todas. Entonces, nuevamente, aquí volvemos a lo mismo que habíamos hablado hace un rato acerca de la línea 3. La línea 3 es la que está peor en términos de capacidad, ¿sí? Porque vean que su media con un 95% de confianza se mueve entre 27 y 28, ¿ok? Pero la desviación estándar es baja. Quiere decir que consistentemente lo hace mal, ¿ok? Entonces todo esto váyanlo tomando en cuenta
para el final, cuando nos toque hacer las conclusiones y propuestas de mejora. ¿Ok? Luego, también podemos ver intervalos de confianza al 95%. Entonces, vean que aquí, en este mismo ANOVA, o sea, con solo la ANOVA, ya nos da este grafiquito. ¿Ok? Y entonces vean qué interesante. Ven qué interesante porque aquí, si quisiéramos, podemos decir, bueno, aquí todavía corroboramos muchísimo más gráficamente que línea 2 es la que genera resultados más bajos y por ende es la que tiene mayor capacidad y que la línea 1 y la línea 3, las medias más altas y por ende la poca capacidad del proceso. ¿Ok? Entonces podemos ver nuevamente que entre las tres líneas son bastante diferentes entre sí. Entonces vamos a concluir. Discúlpeme. El análisis gráfico ¿cómo se dice? Refuerza que las medias de las tres líneas son bastante diferentes entre sí, siendo la línea 1, siendo las líneas 1 y 3 las que tienen medias mayores y que consecuentemente no están, o más bien consecuentemente están generando pérdidas financieras. ¿Sí? Luego, aquí mismo, en el ANOVA, viene otro grafiquito, este que está hermosísimo y que es muy bonito. Es el análisis de los residuales. El análisis de los residuales o de los residuos es qué tanto está el valor muestral de el valor promedio. ¿Ok? Entonces, esta grafiquita nos muestra esta gráfica de probabilidad normal y este histograma, lo único que nos confirma es que los tres sets de datos son normales. ¿Ok? Eso nos confirma normalidad. Pero este de los ajustes, lo que nos dice es que hay normalidad, pero que vean que estos puntos de acá significan los de la línea 2, línea 1 y línea 3. ¿Ok? Entonces esto lo que nos refuerza es que línea 1 y línea 3 están pues fuera de la especificación, son las que nos están generando pérdidas. Entonces por acá, esto no se los estaba pidiendo, pero lo vamos a agregar. El análisis de residuos nos refuerza que los datos son normales. Y eso lo vemos en la gráfica de probabilidad normal y en el histograma. Mientras que la gráfica versus ajustes nos muestra que línea 1 y línea 3 son normales, pero están fuera. Bueno, ellos ahí no están mostrando que está fuera de especificación, pero que son bastante diferentes. Nos muestra que las líneas son normales, pero son bastante
diferentes a línea. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con todas las comparaciones de los tiempos de producción. No por mi parte. Ok, No, profe, la verdad todo muy claro. ok, muy bien. Excelente. Bueno, continuemos. Vamos con 4. Tan, 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 tan. Y aquí lo vamos a poner a la hora. Dice, realice un análisis gráfico de las unidades defectuosas para cada línea de producción y concluya en cada caso. ¿Ok? Entonces ya aquí nos metemos propiamente a lo que es el tema de defectos, ¿verdad? Entonces recuerden que aquí en el Minitab, este Minitab también se los voy a subir ahí a la plataforma. En la segunda pestaña teníamos la información de defectos por línea, ¿ok? Entonces tenemos los defectos por línea para cada una de las líneas. Entonces, ¿cuál es el gráfico pertinente o el gráfico adecuado para analizar la cantidad de defectos por línea? Pues es el gráfico NP, porque estamos hablando de cantidad de defectos, ¿ok? No estamos hablando de defectos por unidad, sino más bien unidades que salieron defectuosas, y tampoco estamos hablando de proporciones, como para pensar en otros tipos de gráficos. Entonces, el gráfico que nos sirve acá es el gráfico TNP. Eso los encontramos aquí en gráficas, estadísticas, gráficas de control, y aquí en gráficas de atributos, y aquí está el NP. Nuevamente, estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y el gráfico NP. Vean que dice monitorear el número de elementos defectuosos por subgrupo. ¿Ok? Entonces aquí la variable primero lo vamos a hacer para línea 1. ¿Ok? Y el tamaño del subgrupo es el tamaño de la muestra, y en realidad lo que tenemos son 72, porque eran 72 horas en las que se muestrearon, ¿ok? Y se muestreaban 30 unidades cada hora. Vamos a ver, y aquí le vamos a dar a aceptar. Entonces esto lo vamos a copiar, lo vamos a llevar acá. Ahorita vamos a concluir sobre línea 1. Vamos a hacer lo mismo para línea 2. Okay. Línea 2, y ahora lo vamos a hacer para línea 3. Ok. Ok. Bueno, ¿qué es lo importante de revisar acá? Lo importante de revisar acá es ver si hay patrones. Ok, bueno, primero veamos si está en control. Pues parece que sí, puesto que no hay puntos que se salgan del límite de control superior. Ok, el límite de control inferior va a ser 0, ¿verdad? Y al menos línea 1 en muchos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en 13 horas diferentes tuvo 0 defectos, ¿ok? Teniendo máximo 5 defectos por hora. Eso está interesante porque vean que lo máximo que pudo generar en defectos era la línea, perdón, eran 5, ¿ok? 5 por hora. Y eso sucedió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Casi que la misma cantidad de veces que obtuvo 0, ¿ok? Entonces aquí lo importante es ver si hay aleatoriedad o si tenemos patrones, ¿ok?
o ciclos, algún patrón que se repita que nos permita ver si hay un ciclo, que cada, por ejemplo, que cada 5 muestras se vea un ciclo específico o un patrón específico. Eso nos diría a nosotros que hay algo que tomar en cuenta cada 5 horas. Puede que esté pasando algo, pudo que hubo un cambio de operario, que hay setups o tiempos de preparación, etcétera. Pero yo al menos acá en lo que es gráfica de la línea 1 no veo ningún patrón. No se visualiza ningún patrón de efectos. El máximo de efectos que genera la línea es 5 por hora. Y lo mínimo. ¿Okay? Veamos línea, voy a copiar esto para ver si es lo mismo para las otras líneas. Vamos a ver línea 2. Línea 2, pues bueno, lo mismo. Lo máximo que genera son 5 defectos por hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y genera 0 defectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 veces o 15 horas. Pues no generó defectos. Esto nos ratifica, esta gráfica nos ratifica la capacidad que tiene esta línea de producción, ¿ok? Vean que venimos viendo y viendo cosas y esto nos está ratificando que línea 2 tiende a ser la mejor en todo aspecto. Habíamos visto desde el análisis de capacidad que nos generaba mucho menos defectos que las otras dos líneas y aquí lo estamos ratificando. En 15 veces de 72 ocasiones generó 0 defectos y ven aquí un patrón bastante interesante de 5 horas seguidas donde no generó ni un solo defecto. Yo no veo tampoco algún ciclo que se esté generando. Veo mucha aleatoriedad, pero sí lo que veo acá, o podría concluir, es que este gráfico nos ayuda a evidenciar que línea 2 tiene un buen rendimiento y que genera muchos menos defectos. ¿Okay? Entonces, se confirma el rendimiento positivo de esta línea de producción, mostrando menos defectos por hora que al menos que la línea 1, no sabemos la línea 2, la línea 1, teniendo, le podemos llamar a esto, teniendo momentos de hasta 5 horas, o lapsos, mejor, teniendo lapsos de hasta 5 horas con 0, 5 horas consecutivas con 0 defectos. ¿Okay? Y ahora veamos línea 3. Veamos cuántas veces tuvo 0 defectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, 16. Inclusive mejor que línea 2. Pero también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces donde tuvo hasta 5 defectos. Esto es importante. O más bien por eso es que es importante analizar este tipo de datos, porque vean que el análisis de capacidad es un análisis, es una herramienta que nos permite visualizar tanto lo que está sucediendo en el momento, lo que llamamos el corto plazo, y también nos permite visualizar a futuro, a largo plazo. Eso nos lo dice el análisis de capacidad, nos dice
que basado en la información que le estamos dando al análisis de capacidad o que está alimentando al análisis de capacidad, ese proceso tiene una capacidad actual de tal CPK y que a futuro, ¿cuál va a ser su CPK? Y ya hemos visto, o ya vimos, que la línea 3, pues tenía un CPK muy bajo, ¿verdad? Y que generaba de todas las líneas muchos más defectos. Sin embargo, en este análisis que estamos viendo acá, de los defectos por hora, pues resulta que en esas 72 horas de defectos o de conteo de defectos, la línea 3 no se comportó tan mal, ¿ok? Inclusive teniendo una hora más que la línea 2, que es la mejor de todas, donde tuvo 0 defectos. Entonces aquí también es importante analizar qué tanto impacta el momento donde se tomaron los datos. ¿Ok? Y que eso tiene que ver directamente en el analista y en el momento o los momentos en que escoja tomar los datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, puede concluir que en el momento de la toma de datos, la línea 3 generó más horas que las demás con 0 defectos. Esto es contrario al análisis de capacidad y era un CPK creo de 0.49. K 0.49. ¿Okay? Lo anterior se puede atribuir al momento específico donde se tomaron los datos. ¿Okay? Podemos también concluir que de manera general las 3 líneas se comportan de manera similar en cuanto a defectos, al menos durante el tiempo en que se contabilizaron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta específica con el análisis de los gráficos NP para la cantidad de defectos? Okay, No, profe. No, profe, sí, sí, No, me ocurrió como una preguntita anterior. sí, dígame. Digamos, en un caso ya así, lo que hicimos, por ejemplo, el análisis anterior a la NOVA, que era el de capacidad, Ujú. de alguna u otra forma, son como para afirmar lo que estamos viendo sobre las líneas. Pero digamos, con el CPK podríamos como tener suficiente y el ANOVA no sería necesario. Muy buena pregunta. Usted, como futura ingeniera, usted toma esa decisión. ¿Ok? Aquí académicamente lo que buscamos es que usted conozca de las herramientas existentes y que sepa interpretar los resultados de cada una de esas herramientas. Si bien es cierto, o sea, no es que siempre usted va a tener esto no es una receta, es decir, esta no es una receta que usted diga, bueno, siempre que hago un análisis de capacidad, es bueno que después haga una ANOVA y que haga comparación de medias, intervalos de confianza. No, 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 eso no es así. Ya con un análisis de capacidad usted puede tomar, pues ya, usted ya puede concluir y a partir de las conclusiones tomar decisiones. Eso es lo que yo siempre le inculco a mis estudiantes
en el sentido de que así es la ingeniería industrial y en general todas las ingenierías y en general todo lo que uno estudie que involucre valores numéricos. Al final se hacen cálculos matemáticos para llegar a un resultado. ¿Ok? Usted tiene ese resultado. Y usted en lo que se está formando es para que usted sepa cómo utilizar esas herramientas, sepa cómo hacer esos cálculos, pero más allá de saber utilizar la herramienta, de saber hacer el cálculo y que le dé un número correcto, es que usted sepa interpretar, analizar ese resultado. Pero no solo quedarse en la interpretación del resultado, es tomar decisiones a partir de la interpretación del resultado. Entonces, es toda una línea de cosas, una serie de cosas que tienen que suceder, es que usted conozca la herramienta, sepa cómo funciona, que se asegure que el resultado que está obteniendo es el correcto, luego que interprete ese resultado y a partir de la interpretación que usted tome decisiones. Nosotros en la parte académica nos quedamos en la interpretación, porque de esto no es una empresa y no tenemos cómo tomar la decisión de qué se hace o qué no se hace, pero para eso son los casos. Entonces, para volver a su pregunta, que es muy buena pregunta, dicho sea de paso, no necesariamente hay que hacer todo esto siempre. Puede ser que ya con el análisis de capacidad ya sea suficiente para usted como analista ingeniera en la situación en la que se encuentre, ya con un análisis de capacidad que usted pueda tomar las decisiones, o bueno, que usted pueda interpretar los resultados del análisis de capacidad y a partir de esa interpretación de resultados, que pueda tomar decisiones. ¿Okay? No sé si me expliqué bien o si le generé más duda. No, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya para ir finalizando con el caso y con la tutoría, el punto número 5 es concluye acerca de los principales hallazgos encontrados en los puntos anteriores. Bueno, entonces empecemos haciendo una revisión desde el principio. El punto número 1 nos preguntaba sobre pruebas de normalidad, entonces vamos a concluir. Vamos a ponerlo con viñetas mejor. Se concluye a partir de pruebas de normalidad que los datos provenientes de las muestras provenientes de todas las líneas siguen una distribución normal. Dicho esto, se procede a asumir normalidad para el cálculo de índices de capacidad. ¿Okay? Eso fue lo primero que concluimos, que había normalidad y que basado en esa normalidad ya podemos hacer cálculo de índices de capacidad. Luego hicimos análisis de capacidad para cada línea por separado y luego para todas las líneas juntas. Entonces, y lo que concluimos es que línea 2 era la única que tenía un CPK mayor a 1, de hecho mayor a 1.25, por lo cual el nivel de capacidad es satisfactorio, mientras que línea 1 y línea 3 no lo eran. Entonces, se concluye que únicamente la línea 2 tiene una capacidad satisfactoria, CPK de era 1.26, mientras que ¿dónde era que teníamos? Había una tabla por aquí que me decía, bueno, era con el CP, no con el CPK. Mientras que las líneas 1 y 3 tienen
una capacidad deficiente y por ende están generando pérdidas financieras a la empresa. Luego hicimos comparaciones entre cada una de las líneas. Hicimos comparaciones a través de ANOVA de un factor, a través de un análisis de medias, a través de intervalos de confianza y por último con el análisis de residuos. Y entonces vamos a decir que a través de comparaciones entre las líneas se determina que las tres líneas de producción son diferentes entre sí, siendo la línea 2 la que tiene menor tiempo de producción y la línea 3 el mayor tiempo de producción con la menor desviación estándar. ¿Ok? Por último, podemos concluir que en o más bien lo último que vimos fue el tema de efectos. Y entonces voy a agarrar esto último porque esto era una conclusión general de ese análisis de los gráficos NP. Y es que, ahí está, que de manera general las tres líneas se comportan de manera similar en cuanto a defectos, al menos durante el tiempo en que se contabilizaron dichos defectos. ¿Okay? Ahí no pudimos encontrar pues nada específico que nos dijera, bueno, realmente línea 1 y línea 3 están sumamente mal y línea 2 es la que está sumamente bien, porque inclusive vimos que línea 3 tuvo 16 horas no seguidas, eso sí, donde no tuvo efectos. ¿Ok? Entonces, eso sería básicamente el tema de conclusiones. Pero ahora sí, eso es mucho lo que decía de que, bueno, ya utilizamos las herramientas, ya nos aseguramos que esos valores, esos resultados que obtuvimos son correctos. Ya estamos haciendo la interpretación y ya obtuvimos conclusiones. Ahora sí, demos la milla extra, ¿ok? Porque esto es a lo que nos vamos a enfrentar cuando estemos ejerciendo como ingenieros. Es, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, a partir de todo esto, porque si todo esto se queda en el papel, ¿verdad? Ya estamos hablando en la parte práctica, ¿verdad? No en la parte académica. En la parte práctica, con todo esto, estas 11 páginas que llevamos de resolución del caso, bueno, muchas de esas páginas porque las imágenes quedaron muy grandes, pero con toda esta información y estas conclusiones que obtuvimos o que generamos, ¿qué decisiones vamos a tomar? Entonces, ahí podemos hacer recomendaciones. Y ahí yo les diría más bien a ustedes. Vamos a ver si todavía están las tres. Ahí están las tres. Díganme ustedes de todo lo que acabamos de hacer y que todas las conclusiones que acabamos de generar, ¿qué piensan ustedes o qué podrían recomendar a esta empresa hacer? Bueno, profe, y de mi parte, sabiendo que la línea 2 es la que sí se está comportando más bien con la capacidad correcta, habría que analizar las otras dos líneas, la 1 y la 3, para entender qué acciones se pueden corregir no sé, qué es lo que está generando el fallo en la capacidad y tomar acción. No hay que tratar de bajar jamás la dosis, más bien obviamente va a ser que los tiempos de producción de las otras líneas se acerquen más al valor esperado. Correcto. Entonces, ¿qué tal si lo ponemos, lo que usted me está diciendo, yo lo puedo traducir a
Bueno, fíjese como ingeniera qué es lo que está haciendo bien la línea 2 para que lo pueda replicar en las líneas 1 y 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo diferente en la línea 2, que no se está haciendo en la línea 3, que no se está haciendo en la línea 1, que se están obteniendo esos resultados? ¿Ok? Entonces, básicamente es utilizar a la línea 2 como base para mejorar a las otras dos líneas. ¿Ok? Porque aquí estamos topando con un caso sumamente, vamos a ver, es como positivo y negativo al mismo tiempo, porque no todo está mal. Son 2 de 3 líneas que están mal, ¿ok? Pero hay una que está muy bien. Hay una que está muy, muy bien, que es la línea 2. Entonces, tenemos una buena referencia. No todo se está haciendo mal, ¿ok? Y la otra, que es muy importante y que le he tratado de dar mucho énfasis, es a la desviación estándar baja que tiene la línea 3, porque quiere decir que si la línea 3 tiene una desviación estándar baja, pero con tiempos de producción altos, es probable, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero es probable que pueda lograr, cuando ya se le hagan los ajustes necesarios, que pueda lograr llegar a los tiempos de producción esperados con una desviación estándar baja e inclusive, cuidado, y no convertirse en una mejor línea que la 2, porque está teniendo una desviación estándar más baja. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente dentro de las recomendaciones, aquí sería de lo que se visualiza es, ya que tiene una línea que sí está dando la talla en términos de capacidad y en términos financieros, bueno, vaya, siéntese, analice, póngase a estudiar esa línea, qué es lo que está haciendo y vaya y replique a las líneas 1 y 3 para poder mejorarlas teniendo la línea 2 como referencia. ¿Ok? Entonces, aquí hay recomendaciones, vamos a poner eso. Recomendaciones, utilizar línea 2 como referencia o como base, no sé, mejor como referencia, también benchmarking, lo voy a poner aquí, benchmarking, aquí, para mejorar las líneas 1 y 3. Es decir, identificar qué cosas está haciendo la línea 2 que no hacen las líneas 1 y 3 y que las podría mejorar. La otra recomendación es poner atención a la baja variabilidad generada por línea 3 para que cuando ya esté trabajando dentro de las especificaciones pueda servir de ejemplo para reducir la variabilidad de las otras dos líneas de producción. Ok. ¿Alguna pregunta con esta última parte de las conclusiones y recomendaciones? No, en mi parte, profe. Ok. Yo creo que yo le agregaría como en la parte que había mencionado que como por 5 horas no hubo como ningún residuo y así. Entonces, como ver si es que el operario está haciendo como algo diferente a los otros o así, como ver si hay alguna variación con el operario. Ok, pues pongámoslo acá.
revisar el tema de efectos, o más bien de cero defectos durante 5 horas continuas en la línea 2 para determinar si hay un impacto del operario o alguna otra variable que pudiera para determinar si hay un impacto del operario o alguna otra variable que pudiera estar reflejando esto. Okay, perfecto. ¿Alguna otra o alguna consulta que tengan? Profe, yo tenía una, pero ahorita como que se me fue, entonces un momentito para ver si logro. Claro, claro. Bueno, dame un segundito para tomarme un trago de agua. Dame un segundito y la va pensando. Listo, ya regresé. No sé si se recordó de la pregunta que tenía. Sí, Dígame. más como relacionado a un refresh, digamos, como con de datos que se nos dio, bueno, que nos mostró para este caso, con eso se podría utilizar como alguna herramienta y cuál sería para sacarlos como cuál debería ser como el límite de variación máximo y mínimo que deberían de tener como para eso, digamos, de no generar tanta pérdida. Pues bueno, Pero en caso de que no lo dieran, ¿cómo se sacaría? ya es muy específico vamos a ver, de cada situación. Ahí yo lo puse básicamente tomando en cuenta, o sea, me lo inventé, digamos, para que el caso hiciera sentido. Si la pregunta va enfocada a lo de la resolución o de la solución del caso número 2, pues si notaron, la idea es que este caso que resolvimos ahorita en esta tutoría les sirva bastante de base para resolver el caso número 2. Entonces, específicamente en el caso número 2, ese número lo tiene que usted determinar basado también en lo que realizó en el caso 1. Recuerden que yo en el caso 1 le subí la solución de ese caso y ahí venía el cálculo del punto de equilibrio. Entonces, básicamente, y aquí les estoy pasando el tip que no debería pasarles, pero bueno, ya que me hizo la pregunta, significa que ya al menos ha ojeado qué le toca hacer en el caso número 2. Pero lo que le toca hacer es fijarse en ese solucionario que yo le subí del caso número 1, ver cómo se calculó el punto de equilibrio y uno de los puntos específicos de ese cálculo es el tiempo de procesamiento. Entonces, usted tiene que poner ahí el tiempo de procesamiento. Tiene dos formas.
primero al batazo, ir poniendo números, o también puede utilizar el solver de Excel para llegar a un número específico, pero la idea es que el número que usted ponga en el tiempo de procesamiento, al final en el Excel le genere una ganancia de 0 colones, porque una ganancia de 0 colones significa que usted está en equilibrio, no está perdiendo, pero tampoco está ganando. Entonces, básicamente ese número de ese límite superior de especificación va a ser el tiempo de procesamiento máximo que me va a generar el punto de equilibrio, que me genera 0 pérdida y 0 ganancia. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco muchísimo el tiempo, haberse conectado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Voy a terminar la grabación de la tutoría y ahorita les subo el link con la grabación para que lo puedan revisar en cualquier momento. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, profe. No, con mucho gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.